¿Qué harías si dejaras de escuchar la voz de Dios durante 4 siglos? Imagina vivir en una generación donde no hay visiones, ni profetas, ni palabras nuevas del cielo. Solo silencio. Un silencio que se extiende no por días ni años, sino por siglos. ¿Seguirías creyendo? ¿Seguirías esperando? ¿O pensarías que Dios ya no está interesado en ti? Ese fue el escenario al que se enfrentó el pueblo de Israel después del profeta Malaquías. Las escrituras se cerraron. El cielo, que antes hablaba con fuego y gloria, ahora parecía guardar silencio. Nadie sabía cuándo, ni si alguna vez, volvería a hablar. La promesa del Mesías seguía sin cumplirse, y con cada generación que pasaba, la esperanza se volvía más frágil. ¿Por qué el cielo se cerró después de Malaquías y no volvió a hablar hasta el nacimiento de Jesús? ¿Fue un castigo? ¿Una prueba? ¿Acaso Dios se olvidó de su pueblo? ¿O hay algo que no estamos viendo? La historia bíblica está llena de momentos donde el silencio no significa ausencia, sino preparación. Pero, ¿fue este uno de esos casos? En este vídeo, vamos a sumergirnos en uno de los periodos más misteriosos de toda la Biblia, los 400 años de aparente silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veremos qué pasó realmente durante ese tiempo, cómo afectó la espiritualidad del pueblo, qué imperios dominaron, y si de verdad Dios estuvo callado, o si, en realidad, estaba orquestando el escenario perfecto para la llegada de su Hijo. Quédate hasta el final, porque descubrirás que en el silencio, Dios a veces está hablando más fuerte de lo que imaginamos. Y quizá, hoy también, esté hablando contigo, en formas que aún no logras ver. Cuando hablamos de los 400 años de silencio, nos referimos al periodo que transcurre entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Este tiempo comenzó con el último profeta reconocido en la Biblia, Malaquías, quien profetizó alrededor del año 430 a.C. Después de él, no hubo más voces proféticas reconocidas ni nuevas escrituras inspiradas que fueran añadidas al canon sagrado. Este lapso ha sido llamado de silencio porque, al menos desde una perspectiva bíblica, no se registra ninguna comunicación directa de Dios a su pueblo. Los libros del Antiguo Testamento terminan con una expectativa poderosa: la venida del Mesías, la restauración de Israel y el juicio contra los impíos. Pero luego, nada. La página se detiene. El relato queda en suspenso. Y cuando el Nuevo Testamento comienza con Mateo, han pasado 4 largos siglos. Durante ese tiempo, no se levantaron profetas como Isaías, Jeremías o Elías. No hubo nuevas revelaciones escritas, visiones apocalípticas ni voces del cielo que marcaran el rumbo espiritual de la nación. Para el pueblo de Israel, acostumbrado a escuchar a Dios a través de sus enviados, esto debió sentirse como un abandono, o al menos, como una distancia inquietante. Pero la gran pregunta es, ¿realmente fue un silencio total? ¿O fue un silencio percibido desde la perspectiva humana? Porque si miramos con más atención, descubriremos que aunque Dios no hablaba como antes, no estaba inactivo. De hecho, estaba moviendo piezas clave, dentro y fuera de Israel, preparando el escenario perfecto para un acontecimiento que cambiaría la historia para siempre. Y aquí surge una incógnita que lo transforma todo. ¿Y si ese silencio tenía un propósito oculto, más profundo de lo que jamás imaginamos? Durante los 400 años de silencio bíblico, el pueblo de Israel no solo experimentó silencio espiritual, también vivió una intensa opresión política y cultural. Fue un periodo de grandes transformaciones en el mundo antiguo, dominado por imperios que parecían cada vez más lejos del Dios de Abraham. Primero vino el imperio persa, que ya dominaba la región cuando terminó el Antiguo Testamento. Bajo Ciro y sus sucesores, los judíos regresaron del exilio babilónico y reconstruyeron el templo en Jerusalén. Aunque seguían siendo vasallos, gozaban de cierta libertad religiosa. Pero este periodo estable no duraría mucho. A partir del año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó vastos territorios del mundo antiguo, incluyendo Israel. Con él, llegó la expansión de la cultura helénica, el idioma griego, la filosofía, la arquitectura y, sobre todo, una cosmovisión pagana que poco a poco comenzó a influir incluso en los más fieles. El mundo cambió radicalmente. La forma de pensar, de vivir y hasta de hablar, se helenizó. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales. Israel quedó atrapado entre los seleucidas, de Siria, y los ptolomeos, de Egipto. Eventualmente, los seleucidas tomaron el control, y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más oscuros en la historia del judaísmo. En el año 167 a.C., el rey seleucida Antíoco IV Epífanes invadió Jerusalén, prohibió las prácticas judías y profanó el templo,
erigiendo un altar a Zeus y sacrificando cerdos en él. Fue una humillación total. El lugar más sagrado para Israel, convertido en escenario de idolatría. Para muchos, este fue un momento de crisis. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? La respuesta vino de la mano de un grupo de fieles llamados los Macabeos. Lideraron una rebelión contra el dominio seleucida, recuperaron Jerusalén y purificaron el templo. Este evento dio origen a la celebración de Hanukkah, una fiesta que conmemora ese milagro y victoria. Pero incluso esta restauración fue parcial y temporal. Años más tarde, llegaría el dominio romano, brutal, eficiente y despiadado. Israel volvió a estar bajo control extranjero. La esperanza mesiánica ardía con más fuerza, pero el silencio de Dios continuaba. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios no intervino con milagros visibles como lo hizo en el Éxodo, o enviando fuego como en tiempos de Elías? ¿Por qué cayó, cuando su pueblo más lo necesitaba? El silencio profético no solo afectó políticamente a Israel, también provocó un vacío espiritual profundo. Sin profetas que hablaran en nombre de Dios, surgieron nuevas corrientes religiosas que intentaban llenar ese vacío con interpretaciones humanas, tradiciones y estructuras. Durante este tiempo, se desarrollaron varios grupos religiosos influyentes. Los fariseos, por ejemplo, se enfocaron en la estricta obediencia a la ley y las tradiciones orales. Su intención original era proteger la santidad, pero con el tiempo, su legalismo los alejó del corazón de Dios. Cumplían normas, pero olvidaban el amor. Los saduceos, por otro lado, eran la élite sacerdotal. Colaboraban con el poder romano y rechazaban la idea de la resurrección o la vida después de la muerte. Su fe era más política que espiritual, más interesada en el control que en la redención. También estaban los esenios, una comunidad retirada del mundo que se refugió en el desierto buscando pureza. Creían que todo estaba corrupto y que la única forma de agradar a Dios era separarse totalmente de la sociedad. Aislados y radicales, esperaban un Mesías, pero según su propio entendimiento. En medio de todo esto, el pueblo común estaba atrapado entre una religión ritualista vacía y una esperanza mesiánica cada vez más desesperada. Muchos cumplían las fiestas, los sacrificios y las normas, pero no experimentaban una relación viva con Dios. Había formas, pero faltaba fuego. Y aquí aparece una verdad inquietante, que sigue siendo válida hoy. ¿Se puede tener religión, y aún así estar lejos de Dios? El pueblo tenía templos, sacerdotes, rollos sagrados, pero el Dios viviente parecía distante. El corazón de muchos se endureció, otros se resignaron, y algunos, simplemente esperaban. Esperaban que el silencio se rompiera. Y no sabían, que ya se acercaba el tiempo señalado. Decimos que Dios guardó silencio durante 400 años, pero, ¿y si no fue exactamente así? Quizá el problema no fue que Dios dejara de hablar, sino que no hablaba como antes. Ya no lo hacía a través de profetas que se presentaban con un, así dice el Señor, pero seguía moviendo los hilos de la historia con una precisión divina que no puede ignorarse. Durante esos siglos, muchas de las profecías dadas siglos antes empezaron a cumplirse sin que nadie lo notara del todo. Por ejemplo, el profeta Daniel había anunciado la sucesión de imperios, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Cada transición que parecía política o militar, en realidad seguía un plan profético milimétrico. Isaías también había profetizado sobre un tiempo de oscuridad y luego la venida de una luz. Aunque parecía que el cielo estaba mudo, Dios seguía dirigiendo la historia desde el telón de fondo, con promesas que avanzaban, aún sin ser vistas por los hombres. En medio de guerras, opresiones y confusión, las escrituras fueron preservadas con celo. Durante este tiempo se consolidaron los textos sagrados, y surgieron comunidades como los esenios que escondieron rollos en cuevas, como los que siglos más tarde se encontrarían en Qumrán. El mensaje escrito de Dios no se perdió, se fortaleció. También surgió una nueva forma de congregación, la sinagoga. Ya sin un templo central activo durante muchas décadas, el pueblo comenzó a reunirse en pequeños espacios donde se leía la Torá en público. Esto permitió que las escrituras dejaran de ser solo para sacerdotes y comenzaran a llegar al pueblo común. La palabra ya no dependía de un solo lugar, se esparció, como semillas antes de la lluvia. Un cambio clave fue el desarrollo del idioma griego. Gracias a la expansión de Alejandro Magno, el griego se convirtió en la lengua universal. Esto facilitó la posterior traducción del Antiguo Testamento a ese idioma, en la famosa versión llamada la Septuaginta, realizada en Alejandría. Esa misma lengua permitiría que, años más tarde, el Evangelio de Jesús fuera entendido en casi todo el mundo conocido. Entonces, ¿realmente Dios estaba en silencio? O tal vez,
Estaba preparando cuidadosamente el escenario, los caminos, el lenguaje, los corazones, para que, en el momento justo, el Mesías llegara y la tierra estuviera lista para escucharlo. Quizás el silencio no fue una ausencia, sino un susurro, una planificación profunda. Porque cuando finalmente Dios habló otra vez, lo hizo no con un trueno, sino con un llanto de bebé en un pesebre. ¿Y si todo ese silencio era parte de un plan de preparación para el Mesías? ¿Y si en tu vida, ese silencio que sientes, también está preparando el terreno para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar? Después de siglos de espera, de oraciones sin respuesta visible, y de generaciones que nacieron y murieron esperando una promesa, finalmente, el silencio fue roto. Pero no por un trueno, ni por un fuego desde el cielo, como en los tiempos de Elías. Fue una voz en el desierto, clamando con fuerza: «Preparad el camino del Señor». Ese fue Juan el Bautista, el profeta enviado para preparar los corazones del pueblo. Su aparición fue un eco directo de las palabras de Isaías. Juan no solo anunciaba que venía alguien mayor que él, sino que con su mensaje cerraba la brecha entre los dos testamentos. Su voz marcó el final del silencio y el inicio de una nueva era, la del cumplimiento. El apóstol Pablo lo resumió de manera perfecta en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese cumplimiento del tiempo no fue casual. Fue la culminación de siglos de movimientos estratégicos. Como piezas en un tablero celestial, Dios había alineado la historia entera para ese momento exacto. El mundo estaba listo. Los caminos romanos permitían viajar y comunicar el mensaje con rapidez. El idioma griego unificaba culturas bajo una lengua común, lo que haría posible que el Evangelio se expandiera más allá de las fronteras de Israel. Pero lo más importante, había un hambre espiritual profunda. El pueblo estaba cansado de los rituales vacíos, del peso de las leyes, y de un sistema religioso que parecía más enfocado en el control que en la comunión con Dios. Todo estaba en su lugar. El cielo no había estado en silencio, estaba trabajando. Y entonces, cuando el mundo menos lo esperaba, el clímax de la historia ocurrió. Pero no fue un espectáculo majestuoso, ni una aparición gloriosa en un palacio. Fue el llanto de un bebé en un humilde pesebre, en un pueblo olvidado llamado Belén. Ese niño era el Verbo. La palabra. El mismo que habló en el principio. Ahora, la palabra se hizo carne, y habló no desde el cielo, sino desde el suelo, caminando entre nosotros. Lo que parecía silencio, era en realidad el preludio de la revelación más grande de todas. Dios no se había olvidado. No había abandonado. Estaba preparando la escena para entrar en ella personalmente. Y cuando lo hizo, el cielo ya no estaba callado. Los ángeles cantaron, los pastores corrieron, y el mundo, aunque aún no lo sabía, había cambiado para siempre. ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio contigo? Oras, y no pasa nada. Lees la Biblia, pero parece que las palabras no responden tus preguntas. Miras al cielo esperando una señal, y todo lo que recibes es silencio. Y ese silencio puede doler más que una negativa. Muchos creyentes atraviesan momentos donde parece que el cielo se ha cerrado. Como si Dios se hubiera retirado sin explicación, y nosotros quedáramos solos, esperando una respuesta que no llega. Pero, ¿y si ese silencio no significa que Dios se ha ido, sino que está obrando en silencio? El pueblo de Israel también pensó que Dios los había olvidado. Pero mientras ellos esperaban, Dios estaba preparando el escenario para algo glorioso, la venida del Mesías. No hablaba como antes, porque ya estaba preparando hablar en persona. En nuestras vidas, hay temporadas donde Dios parece callar. No porque esté inactivo, sino porque nos está formando, madurando, desarrollando carácter, nuestra fe y visión. A veces, Dios está más presente en su silencio que en su respuesta inmediata. Porque cuando Dios calla, también está enseñando. El silencio puede ser un espacio donde la fe crece sin ruido. Donde aprendemos a depender, a confiar, a esperar sin condiciones. No es fácil. Pero como en la agricultura, la semilla no hace ruido mientras echa raíces, y aún así está viva, creciendo debajo de la tierra. Así que si estás viviendo un tiempo de silencio, no te desesperes. No estás solo. No estás olvidado. Estás siendo preparado. Dios no ha dejado de escribir tu historia, solo está construyendo el capítulo que viene con más cuidado. ¿Y si este tiempo de silencio en tu vida es el preludio de algo glorioso? ¿Y si estás más cerca de la respuesta de lo que crees? Confía en que el mismo Dios que rompió 400 años de silencio con la venida de Jesús, también romperá el silencio en tu vida cuando el tiempo sea perfecto. Porque Él,
nunca llega tarde. Solo llega cuando todo está listo. A veces creemos que el silencio de Dios es señal de ausencia, que si no lo escuchamos, es porque no está actuando. Pero la historia de los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestra otra realidad. Dios puede guardar silencio, y aún así estar completamente en control. Durante siglos, el pueblo esperó una palabra, una señal, una respuesta. No sabían que ese aparente silencio era solo la antesala del milagro más grande de todos los tiempos. Cuando todo pareció estar en pausa, Dios estaba preparando a su Hijo para entrar en la historia. Y cuando finalmente habló de nuevo, no fue con una voz tronante desde el cielo, sino con la ternura de un niño en un pesebre. Jesús, la palabra eterna, rompió el silencio con su presencia. Después del silencio, vino la palabra hecha carne. Así también es en nuestras vidas. Tal vez estás esperando algo de Dios y sientes que no hay respuesta. Pero hoy quiero recordarte, su silencio no es su ausencia. Es un acto de amor, de preparación y de propósito. Él está obrando, incluso cuando tú no lo ves. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas aún. Haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla. Allí te revelaremos otro gran misterio bíblico. ¿Por qué Dios no responde tus oraciones? Créeme, entender las razones que explicamos en ese vídeo cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Nos vemos allí. Y que Dios te hable, incluso en el silencio.